saludo muy especial a todos los que nos siguen por las redes sociales en esta mañana. Un caluroso saludo también para cada uno de ellos. Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 19. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
el hombre estaba orando. Dios sabe en qué calle vive usted, en qué barrio vive usted, en qué cuadra, en qué país vivimos, en qué casa, y lo que es más importante, conoce tu nombre y conoce tu estado. Dios lo sabe. ¿Y por qué Dios fue tan específico con Ananías? Porque Dios le estaba pidiendo que hiciera algo osado y peligroso. Se enfrentaría a un Saulo, al gran perseguidor de la iglesia, y él necesitaba una confirmación de que era Dios el que le estaba hablando. Se iba a enfrentar a un hombre peligroso, a un exterminador, al ángel de la muerte, a un hombre que era en ese tiempo muy malo. Y entonces, cuando Dios le habla, Ananías le pregunta: Señor, ¿sabes qué clase de hombre es ese? Ananías tenía miedo, estaba asustado. Y entonces Ananías habla con Dios y le dice: Señor, ¿tú no has escuchado? ¿Tú no has escuchado que ese hombre está matando a tu pueblo? No había otro hombre al que le tuvieran tanto miedo como a Pablo, como a Saulo. Y entonces Ananías le dice a Dios: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Por qué tenía miedo Ananías? Ananías tenía una relación íntima con Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, él no sintió temor, porque él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Pero sí sintió temor para ir a orar por Pablo. Eso es como si hoy Dios le dijera: Mateo, Sandra, Juan, Jimena, Aida, te voy a enviar a predicarle a un guerrillero, a un delincuente, a un narcotraficante, a una persona intelectualmente preparada, a un testigo de Jehová. Eso fue algo así. Saulo en ese tiempo era como decir hoy en día un Pablo Escobar. Y si Dios le dijera a usted: ve a predicarle, ¿usted qué sentiría? Miedo. Pero si es una persona intelectualmente preparada, usted dirá, tendrá muchos argumentos. Y tal vez no sé qué decirle. Y si es una persona que hace mucho daño, usted dirá, me puede hacer daño. Y eso era lo que sentía Ananías. Ananías era un discípulo que tal vez no era tan versado, que tal vez no era tan preparado, y se enfrentaría a un hombre letrado, a un hombre que
y esa qué podar. Y esa noche Dios hizo cosas tremendas y maravillosas en ese lugar. ¿Qué podía salir de Pablo? ¿Qué podía salir de ese hombre que perseguía a la iglesia? ¿Qué podía salir de ese hombre que asolaba y que mataba a los santos? ¿Sabe qué salió de ese hombre? Salió un hombre que fue el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. 13 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por ese hombre. Grandes doctrinas fueron engendradas a través de este hombre. Fundó iglesias, formó líderes por la oración de un hombre que se dispuso para ir y hacer una oración por él. ¿Sabe? Nunca debemos estigmatizar o subestimar o marcar a las personas por su condición. Porque de eso que usted cree que no saldrá nada, puede salir un gran hombre y una gran mujer de Dios. Un gran joven, una gran mujer para la gloria y honra del Señor. ¿Sabe? El nombre en hebreo de Saulo es Shaul, que significa pedido. Y el nombre en romano es Paulos, que significa poco. Tal vez eso poco que vemos en las personas es lo que Dios va a utilizar para hacer mucho para el reino de los cielos. Amén. Dios le dice a Ananías, después de superar todas las objeciones de Ananías, Dios le dice: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi presencia a reyes, a los gentiles y a los hijos de Israel. Dios no podía dejar ir a un hombre como Saulo. Dios lo quería en sus filas. Dios quería a Saulo en sus filas, porque él podía
usted lo verá como que tendrá, eso dirían de Pablo, que tendrá ese hombre, pero fue un hombre del cual aún hablamos todavía y seguiremos hablando. El versículo 17 al 19, Dios usó a Pablo para tocar al mundo, pero necesitó un Ananías para tocar a Pablo. ¿Cuántos quieren ser un Ananías de este tiempo? ¿Cuántos quieren ser ese Ananías? Dice la palabra del Señor, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él su mano le dijo, hermano Saulo. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que se cayeron las escamas de sus ojos. ¿Era difícil la tarea? No. Sí. Era como ir a tratar ustedes de zafar de la trama un león herido, por así decirlo. La tarea era solamente ir a hacer una oración. Porque ella había tenido un encuentro personal con Jesús. Y su tarea era ir e imponer sus manos para que él fuera lleno del Espíritu Santo. A veces lo que Dios pide es solamente una oración. Y nada más, el resto Él lo hace. Pero a veces los temores nos detienen muchas veces. Cuando él ora por este varón, en ese momento fue transformado en el baluarte más grande que haya tenido la historia. En pocos días estaba revolucionando al mundo. Ahora es el terror de los que no aman a Dios. Antes era el terror de los cristianos de la iglesia. Pero después de la oración de Ananías, era el terror de los que no amaban a Dios. ¿Sabe? Todos tenemos un Saulo en nuestras vidas. Una madre con un hijo en la cárcel, o con un hijo que consume drogas, una esposa con un esposo que no quiere saber nada de Dios, un esposo con una esposa que no quiere saber nada de Dios, unos hijos apartados de Dios. Todos tenemos un Saulo en nuestras vidas. Pero ¿saben una cosa? Así como Dios transformó la vida de Saulo, un ángel de la muerte, en un ungido suyo, así Dios también puede transformar a ese hijo que se revienta las venas para inyectarse droga. Así también Dios puede transformar a ese hijo que por un error hoy está en la cárcel. También puede hacer de ellos un ungido o una ungida de Dios. Así como Dios lo hizo con Pablo, puede hacerlo con sus hijos, puede hacerlo con su esposa, con su esposo, con ese Saulo que hay en su vida. ¿Cuál es ese Saulo que hay en su vida? Hay Saulos que Dios quiere bendecir y Dios puede hacer con ellos, con esa roca, una esmeralda. Conviértate en el Saulo, en el Ananías de alguien. Hoy hay muchos hombres
oraciones que ustedes hacen en la presencia de Dios, hoy hay fruto de ello, aunque su ministerio no sea visible en la iglesia. Hay muchos frutos por su oración. Mire, hay muchos lugares, las cárceles, los hospitales, las calles están llenos de Saulos esperando un Ananías que ore por ellos. Si usted va a un hospital y le pregunta a una mamá que está batallando con su hijo, con su hija, que está conectado a muchos dispositivos, y si usted le pregunta que si quiere conocer el mensaje de la palabra, ellos no te van a decir que no. Hay muchos Saulos donde tú vives, donde tú trabajas, donde Dios te lleva. Hay muchos Saulos allí, y tú eres ese Ananías que va a orar por él o por ella. Tú te vas a convertir en ese Ananías, subiendo a un nuevo nivel en mi vida ministerial. Tu ministerio no tiene necesariamente que ser visible. Cuando tú doblas tus rodillas delante de Dios y clamas, estás ejerciendo un ministerio que dará fruto y que lo recompensará en público. ¿Saben? Muchas cosas que suceden aquí es porque allá abajo están orando, están clamando para que sucedan. Sé un Ananías, sé el Ananías de este tiempo, y sepa que una oración suya puede cambiarle la vida a una persona. Pablo hizo muchas cosas, ganó muchas almas, fue un misionero. Tal vez Ananías solo ganó uno, la Biblia no lo dice, pero a ese que ganó, ganó muchos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de orar por alguien y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de acercarse a alguien, de predicarle el Evangelio, pero por temor no lo has hecho? Pero hoy yo quiero que esta palabra le desafíe. Dios nunca nos dará misiones imposibles. Él siempre nos pedirá algo que usted puede hacer, algo que está en sus manos, que está al alcance de sus manos. Pero pídele en esta mañana al Espíritu Santo de Dios que quite todo temor, que quite toda incredulidad de su corazón. Tal vez usted dirá, pero ¿qué podrá salir de él o de ella? Tú no sabes. Pablo había sido elegido por Dios. Tú no sabes si esa persona también ha sido elegido para ser un instrumento en las manos de Dios. Y tú eres ese Ananías que va a orar por él o por ella, para que Dios lo levante o la levante. En esta mañana usted le va a decir a Dios: Señor, yo quiero ser el Ananías de este siglo. Yo quiero ser ese hombre o esa mujer dispuesta o dispuesto en tus manos, para que tú selles la obra en alguien.
en esta mañana.